El frío mármol del hospital es el mismo para todos, pero el trato es diferente. En los pasillos de Valencia, la edad y la ropa gastada han borrado un currículum vital entero. Llevo la bata blanca de paciente, pero mis manos han sostenido bisturíes y he dictado sentencias médicas. Aquí solo soy un estorbo, un diagnóstico apresurado ignorado por miradas juveniles llenas de arrogancia. ¿Qué sucede cuando el saber profundo yace bajo un rostro olvidado? El silencio de la condescendencia es mi jaula, y la verdad que guardo es el único antídoto para esta ceguera institucional. El aire en el Hospital General Universitario de Valencia es denso, un cóctel rancio de desinfectante barato y la desesperación contenida de cientos de almas. Yo, Arturo Mendoza, de 82 años, me siento anclado a esta silla de ruedas geriátrica, el símbolo tangible de mi impotencia actual. Mis manos, aunque todavía capaces de trazar un diagnóstico complejo en mi mente, tiemblan al intentar ajustar el cuello de esta bata de hospital descolorida, una tela que parece gritar mi estatus social al resto del personal, insignificante. Recuerdo cuando mis manos operaban con la precisión de un relojero suizo, reparando corazones y devolviendo la esperanza. Ahora solo sirven para aferrarme a la promesa vaga de un turno que nunca llega. Me encuentro en la sala de espera C4, un purgatorio de luz fluorescente parpadeante, donde el silencio es solo interrumpido por el chirrido ocasional de las ruedas de alguna camilla arrastrada con prisa indignante. Llevo aquí desde el 15 de septiembre de 2024 y cada hora parece un día. Mi primera parada fue el despacho de admisiones, un cubículo de muros grises donde la eficiencia se ahoga en sistemas informáticos lentos. Allí conocí la primera oleada de desdén. La persona que me atendió, una joven administrativa sin nombre propio, ni siquiera se molestó en mirar mis ojos. Sus dedos volaban sobre el teclado, registrando mi ingreso como un mero trámite burocrático. Vi su mirada deslizarse sobre mi ropa, mi barba algo descuidada, y el diagnóstico instantáneo se grabó en su rostro. Vagabundo o quizás un pobre diablo sin seguro. No preguntó por mi historial, solo por mi número de la seguridad social. «Pase a la C4, señor. Hay sitio», me espetó, sin levantar la vista. El roce diario con el personal sanitario es una humillación constante. El enfermero Javier Ledesma, de 45 años, alto y corpulento, con esa expresión permanentemente hastiada de quien ha visto demasiado y ya no cree en nada, es el exponente máximo de esta indiferencia. Cuando intentó tomarme la atención, ni siquiera se tomó la molestia de retirar mi manga correctamente. «Venga, a ver si le hacemos un apaño rápido, abuelo», masculló, su aliento cargado de café frío. Yo asentí, resignado. ¿Para qué discutir? Arturo Mendoza, el distinguido profesor de patología que dio cátedra durante 4 décadas, se había evaporado. Solo quedaba este cuerpo frágil y cansado. Mi frustración alcanzó un punto álgido cuando me tocó el turno de la doctora Sofía Rivas, de 30 años. De complexión atlética y siempre impecable, Sofía Rivas encarna a la nueva guardia médica, brillante en el papel, pero cegada por su propia confianza y juventud. Entró en la sala como si fuese la dueña, con el portapapeles firmemente sujeto como un cetro. «¿Qué le trae por aquí, señor Mendoza?», preguntó, pero sus ojos ya habían procesado la silla de ruedas geriátrica y la bata. Su tono era pulcro, pero cargado de condescendencia. Le expliqué mis síntomas iniciales, fatiga progresiva y un dolor sordo en el cuadrante superior derecho. Ella asintió con una sonrisa forzada, como quien escucha a un niño narrar un sueño. «Claro, claro, es la edad, hombre, el desgaste natural. Le voy a pedir unas analíticas básicas y un ultrasonido de rutina. Probablemente sea solo algo de hígado graso, una dolencia muy común en personas de su edad y con su estilo de vida», sentenció, marcando las palabras con una sutileza casi insultante. Ella no vio los miles de artículos que publiqué sobre síndromes hepáticos complejos. No vio mi vida descifrando patrones que ella apenas había leído en libros de texto. Para Sofía, yo era un caso estadístico fácil, un anciano con problemas gastrointestinales normales. El diagnóstico erróneo de la doctora Rivas estaba sellado antes de que saliera de la sala. Pasaron 2 días sin resultados significativos,
Solo más esperas y más miradas de soslayo. Vi a Mateo García, de 25 años, un joven residente nervioso y ansioso por impresionar, revisar mi historial. Se detuvo frente a mí, con el ceño fruncido, intentando conectar el nombre de Mendoza con la figura encorvada que tenía delante. Pero la conexión no se hizo. El prejuicio es un filtro más potente que cualquier lupa médica. Tonterías, Mateo. Ya está sobrecargado de pruebas para una indigestión crónica. No le demos vueltas a un diagnóstico claro por parecer más complicado de lo que es, replicó Sofía, con un tono que no admitía discusión. Yo sentía que algo no encajaba. El dolor no era simplemente el hígado, era algo más profundo, más invasivo. Mi mente, entrenada para detectar anomalías sutiles, gritaba alarma. Llevaba conmigo, escondido bajo el colchón de la cama del hospital, mi estetoscopio antiguo, un regalo de mi padre. Era mi talismán, un trozo de metal y cuero que representaba mi autoridad perdida. Lo acariciaba en las noches, recordando el tacto de la piel viva bajo la bata. Una tarde, la urgencia se disparó. No era yo el afectado inicialmente, sino el hombre que compartía habitación, un señor valenciano que había ingresado por una neumonía. Lo vi empeorar rápidamente. Javier Ledesma entró, revisó los parámetros superficiales y se encogió de hombros. La saturación baja, pero es lo esperado. Está en el rango para su edad. Pero no era lo esperado. El hombre respiraba con un jadeo superficial que no correspondía a una neumonía estándar. Mi cuerpo se despertó, ignorando el dolor de mis propias articulaciones. Me impulsé con una fuerza que no sabía que aún poseía, logrando inclinarme lo suficiente para alcanzar el timbre de emergencia, pero Javier ya se estaba retirando. «Un momento». Mi voz, áspera por la inactividad, rompió el aire viciado. Javier se giró, molesto. «¿Qué pasa ahora, señor Mendoza?» Era ahora o nunca. La arrogancia institucional debía romperse con la verdad, aunque costara mi dignidad restante. Ese hombre no tiene solo neumonía. Lo que está pasando ahí es un taponamiento pericárdico agudo. Su corazón se está ahogando en el saco pericárdico. Una taquicardia sinusal que no remonta con oxígeno indica compresión extrínseca, no infiltración alveolar. Javier se detuvo, mirándome con incredulidad mezclada con una pizca de miedo. ¿Quién era este viejo loco que le recitaba anatomía? «Mire, señor, no es momento para...» «¡Mateo!», grité, atrayendo al joven residente que pasaba por el pasillo. Mi voz había recuperado un timbre de mando que no usaba en años. «Tráeme la sonda de pericardiocentesis y prepara el ecógrafo portátil, ahora. Dile a la doctora Rivas que venga, pero no que no interfiera». El tono era imperativo, resonante. Mateo se detuvo en seco, paralizado. El estetoscopio antiguo que había sacado discretamente de mi bolsillo lo sostenía ahora en mi mano temblorosa. «¿Quién diablos cree que es usted?», espetó Javier, dando un paso hacia mí. Fue entonces cuando elegí la intervención de último minuto. Me levanté de la silla, apoyándome en el marco de la cama de mi compañero. La bata holgada se rasgó ligeramente y por un instante la luz tenue iluminó mi pecho. No era solo un anciano. Era el doctor Arturo Mendoza, la leyenda viva de la cardiología valenciana, quien había estado ingresado sin que nadie se dignara mirar más allá de las arrugas. Mateo García palideció, reconociendo el rostro de los libros de historia de la medicina. Es el doctor Mendoza, el que operó al alcalde hace 20 años. La doctora Rivas, alertada por el alboroto, irrumpió en la habitación. Vio a Javier discutiendo con un paciente encorvado, a Mateo congelado y al otro paciente luchando por respirar. «¿Qué sucede aquí? Javier, Mateo, explíquenme esto». «Doctora Rivas, el señor Mendoza dice que es taponamiento», dijo Mateo, con la voz apenas un susurro. Sofía Rivas miró al anciano apoyado en la cama, su expresión de fastidio aún presente. «No puede ser, es imposible. Este hombre tiene un diagnóstico de...» «Mi diagnóstico, doctora Rivas, es el que no quiso escuchar porque mi bata estaba demasiado vieja para su gusto», interrumpí, sintiendo un dolor agudo en el pecho, pero no de enfermedad, sino de pura injusticia.
El tiempo se acaba. Si no perfora ese pericardio en los próximos 3 minutos, este hombre morirá de hipotensión y choque obstructivo, no por su neumonía, sino por su ceguera profesional. La ironía de la situación era abrumadora. Un médico de 82 años, juzgado por su aspecto, a punto de diagnosticar un fallo agudo que los jóvenes, cegados por el estatus y la apariencia, habían pasado por alto. Sofía vaciló, miró al monitor, luego a mí y finalmente al rostro morado de su paciente. La ambición y la seguridad chocaron con la evidencia implacable de un hombre que, a pesar de su decrepitud física, irradiaba una autoridad médica innegable. «Mateo, prepare el equipo, vamos a hacer la pericardiocentesis», ordenó Sofía, y por primera vez su voz carecía de toda prepotencia, era pura obediencia al saber. Mientras Mateo se apresuraba, buscando el material necesario, pude sentir la mirada de Javier Ledesma clavada en mí. Ya no era hastío, era una mezcla de vergüenza y temor profesional. Yo había bajado la guardia, asumiendo el papel de víctima, y ellos habían caído en la trampa más antigua, juzgar el envase. Me acerqué al borde de la cama, pasando mi mano por la frente sudorosa del paciente. «Aguante, amigo, vamos a darle espacio a su corazón para que vuelva a latir con calma». En ese instante, la sala de espera C4, ese rincón olvidado del Hospital General Universitario, se convirtió en un quirófano improvisado. El legado de Arturo Mendoza, enterrado bajo décadas de edad y una ropa inadecuada, emergía en un acto desesperado, forzado por la necesidad de corregir el error que la apariencia había generado. La revelación no fue un triunfo personal, sino un recordatorio amargo. En la medicina, como en la vida, el juicio superficial es a menudo el peor de los males diagnósticos. El corazón del paciente de al lado ya había comenzado a responder al repentino alivio de la presión, una liberación sorda y palpable que reverberó en el silencio momentáneo que se instaló tras mi orden. El sudor frío que empapaba mi frente era ajeno al esfuerzo físico. Era la adrenalina de un cirujano volviendo a la mesa después de una década de retiro forzoso. Sofía, con una eficiencia que desmentía su anterior arrogancia, guiaba a Mateo en la manipulación del ecógrafo portátil. Las imágenes en la pantalla pequeña revelaron el saco pericárdico hinchado, una bolsa de agua oscura estrangulando la vida. Era inconfundible, una de esas emergencias dramáticas que solo se ven en los libros de texto o en las guardias más brutales. Javier, el enfermero corpulento, se había quedado mudo, sus ojos fijos en mí, en la bata descolorida y en la forma casi reverencial en que sostenía el estetoscopio antiguo. Yo me mantuve firme, utilizando el borde de la cama como apoyo, sintiendo el agotamiento de 82 años golpearme de lleno, pero resistiendo. «Doctora Ribach», mi voz era ahora un susurro ronco, pero la autoridad seguía ahí, tejida en el hilo de la experiencia. La aguja de pericardiocentesis calibre 18 preferiblemente. Inserción subsifoidea. Ángulo recto apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Necesitamos drenar al menos 250 mililitros rápido o esta hipotensión lo va a llevar a la parada. Sofía asintió, su rostro pálido. Ella era una excelente técnica, pero la teoría detrás de la urgencia, el porqué y el cómo de cada milímetro de inserción, provenía de alguien que había vivido esa situación cientos de veces. «Entendido, doctor Mendoza». El uso de mi título, aunque tardío y forzado por la crisis, me proporcionó una satisfacción amarga. Era la validación que el sistema me había negado por mi aspecto frágil y mi vestimenta. Mientras Sofía preparaba el campo, me dirigí a Javier, que seguía allí como un monumento a la indiferencia pasada. «Javier, necesito que monitorice la presión arterial cada 15 segundos una vez que la aguja esté dentro. No me fío de lo que diga el monitor en este estado. Necesito su ojo avisor para detectar la caída súbita tras la descompresión». Javier parpadeó, recuperándose lentamente. La instrucción directa, viniendo de una voz de mando tan clara, activó un reflejo profesional que había estado dormido bajo capas de cinismo. «Sí, señor. Inmediatamente, señor». El momento más tenso llegó cuando Sofía introdujo la aguja. El paciente emitió un gemido ahogado. Mi mente se enfocó en el sonido sisante del líquido drenando hacia la jeringa. «Siga, siga», murmuré, sintiendo cómo mis propias reservas de energía se agotaban. Ese es el sonido de la vida volviendo. Los primeros mililitros eran oscuros, casi melánicos.
Luego, el flujo se hizo más claro, más fino. En menos de 2 minutos se habían extraído 300 mililitros. Los cambios en el monitor fueron instantáneos y dramáticos. La presión arterial comenzó a remontar, el color regresó lentamente a los labios del paciente. La taquicardia se suavizó, dando paso a un ritmo más organizado. Me retiré, tambaleándome ligeramente, y Mateo, el joven residente, reaccionó instintivamente. No me ayudó a volver a la cama, sino que me sujetó con firmeza por el brazo, no como a un anciano débil, sino como a un colega exhausto. «Doctor, por favor, siéntese». La respiración del hombre en la cama se estabilizó. Había sido salvado de una muerte segura, provocada por un diagnóstico negligente que se apoyó en su apariencia de vejez. Sofía se retiró de la cama, limpiándose las manos con nerviosismo. Miró el campo operatorio, el éxito rotundo del procedimiento y luego se giró hacia mí. Su seguridad se había esfumado, reemplazada por una humildad forzada y visible. «Yo no vi eso, doctor Mendoza. Me centré en las pruebas de laboratorio que tardaban, en el patrón típico de la neumonía. Pensé que era solo desgaste». Me apoyé en la pared, respirando hondo. El dolor de mi propia dolencia, el que me había traído al hospital en primer lugar, parecía mitigado por la adrenalina. «El desgaste es real, doctora Rivas», dije con lentitud. «Yo lo siento en cada hueso cada mañana». Pero la medicina no es solo estadística o juventud, es la capacidad de ver lo que no está en el informe, lo que no encaja en el molde de lo común. Si usted y Javier hubieran visto más allá de la bata descolorida y la silla de ruedas, mi colega no habría estado tan cerca de la muerte. Javier, que había estado tomando notas frenéticamente, alzó la vista. La vergüenza era evidente en su rostro corpulento. «Le pido disculpas, señor. No lo reconocí. Su historial en el hospital es muy escaso y, francamente, su aspecto no ayuda a...» «¿En qué, Javier? ¿En que un médico con más de medio siglo de experiencia podría estar ingresado como un indigente?», completé por él. Fue en ese momento de quietud, tras el éxito de la intervención, cuando la atmósfera en la habitación cambió. La noticia de lo sucedido, el anciano misterioso que diagnosticó un taponamiento, comenzó a extenderse por el pasillo. Las enfermeras que antes me habían ignorado, ahora pasaban asomando la cabeza, susurrando. Mateo, sintiéndose más audaz ahora que el peligro había pasado, se acercó con cautela. «Doctor Mendoza, con todo respeto, si usted ha estado aquí desde el día 15 y sus síntomas no han sido atendidos adecuadamente, esto es inaceptable. ¿Qué podemos hacer para acelerar su propio diagnóstico?». Sentí la necesidad de responder con la misma calma que había usado para salvar a mi compañero de habitación. Mi propia dolencia, que me había parecido secundaria ante la urgencia, ahora exigía atención. Lo que pueden hacer es lo mismo que acaban de hacer, verme, no solo como un número en la lista de espera o un rostro cansado en una silla de ruedas. Necesito una resonancia magnética completa, no un ultrasonido de hígado graso. Siento que el dolor viene de una isquemia típica en el cuadrante superior derecho, y si mi intuición no me falla, no es algo que vaya a resolverse con reposo y aspirinas. Sofía, visiblemente abrumada por la ironía de la situación, ella, la médica ambiciosa, siendo corregida por un colega al que había subestimado por su ropa, tomó la iniciativa. «Yo misma llamaré a radiología. Mateo, tráigale ropa del hospital limpia, por favor, y una manta. Y, Javier, quiero que sea usted quien se encargue de toda la gestión de Arturo. Que no le falte ni un analgésico ni una revisión hasta que tengamos los resultados». El cambio en el trato fue inmediato y radical. La silla de ruedas geriátrica, que antes era un símbolo de mi decrepitud, ahora parecía un trono provisional. La bata de hospital descolorida, que era mi vergüenza, se había transformado en el atuendo de un gurú escondido. Mientras Mateo regresaba con una bata más presentable y yo me preparaba para ser trasladado a la unidad de diagnóstico avanzada, miré a Sofía. «Doctora, recuerde esto. La medicina es el único arte donde la apariencia externa es la trampa más peligrosa para el intelecto. Hemos salvado a un hombre hoy porque tuve la fuerza de gritar. Mañana espero que no necesite gritar para que me escuchen a mí». La ironía final no fue la mía, sino la del sistema de salud que había permitido que Arturo Mendoza, el médico brillante,
estuviera a punto de morir mal diagnosticado, oculto tras la fachada de un anciano desamparado. En el Hospital General Universitario, ese día, se rompió un prejuicio, aunque solo fuera por la urgencia de una vida al borde. El traslado fue lento, casi un desfile de humillación recién ganado. El pasillo de la sala de espera C4, donde había pasado horas siendo ignorado, parecía ahora un escenario. Las enfermeras y técnicos que antes me habían servido café con desgana o directamente no me habían visto, ahora se apartaban al verme pasar. Mateo caminaba a mi lado, sosteniendo firmemente mi brazo, su rostro reflejando una mezcla de culpa y admiración juvenil. Llevaba la bata que me proporcionaron, más limpia, pero seguía siendo la uniforme del paciente vulnerable. Nos dirigíamos a la unidad de imagenología. El contraste entre el Arturo que entró ese 15 de septiembre, temblando por la fiebre y la incertidumbre, y el que caminaba ahora, tambaleándose por el esfuerzo, era abismal. El primer Arturo era invisible, el segundo era, irónicamente, un foco de atención. Mientras esperábamos en el ascensor, Sofía se acercó, hablando en voz baja, como si temiera que el eco de su confesión pudiera dañar su carrera. Arturo, lo siento profundamente. Mi formación es sólida, pero me aferré a los protocolos, a lo que el sistema espera que vea. Cuando vi su informe de ingresos, los antecedentes vagos, la ropa, asumí lo peor sobre su adherencia al tratamiento y su capacidad de comprensión. Es un vicio terrible de nuestra generación. Asentí, sin necesidad de fingir cortesía. No es solo un vicio, Sofía, es una enfermedad institucional. ¿Creéis que si alguien no puede pagar un seguro privado o no viste con marca, su dolor es menos real o su mente menos capaz? Es más fácil gestionar una ficha barata que a un ser humano complejo. Yo he dedicado mi vida a desentrañar la complejidad del cuerpo humano, solo para descubrir que la mente es más fácil de simplificar si se le pone una etiqueta barata encima. El ascensor se detuvo con un chirrido metálico en el nivel de radiología. Un técnico, un hombre joven con auriculares grandes, nos recibió. Vio mi bata y mi cara exhausta, pero al ver a Sofía y a Mateo acompañándole con tanta deferencia, su actitud cambió de la indiferencia a la cautela profesional. ¿El doctor Mendoza?, preguntó, leyendo la orden que Sofía sostenía. Sí, ese mismo, respondí secamente. El técnico pareció dudar, como si la imagen de un anciano frágil no cuadrara con el nombre. Adelante, la resonancia está lista en la sala 3. Entré en la sala de resonancia y el estruendo de la máquina comenzó a envolverme. Era un túnel claustrofóbico, un martirio para cualquiera, pero yo me concentré en el dolor, en lo que buscaba. Mientras me colocaban en la camilla, Mateo se quedó a mi lado, sin saber si debía marcharse o quedarse. Mateo, tienes curiosidad, ¿verdad?, le pregunté, cuando la máquina se detuvo momentáneamente antes de iniciar la secuencia más larga. ¿Quieres saber qué se siente al ver 100 casos de miocarditis y luego tener que justificar por qué tu primer instinto estaba equivocado? Mateo tragó saliva. Quiero entender por qué no le escuchamos, señor. Fue obvio que algo no estaba bien con su presión, incluso antes de que el otro paciente se descompensara. La clave, joven, no es la obviedad, sino la autoridad. Ustedes, los médicos jóvenes, confunden la autoridad con la juventud. Yo tenía la autoridad del conocimiento, pero vestía la túnica de la irrelevancia. Ese es el error fatal. La resonancia comenzó de nuevo, un golpeteo ensordecedor contra mi cráneo. Cerré los ojos, reviviendo mentalmente mi carrera. Había enseñado a docenas de residentes en quirófanos luminosos, siempre con mi estetoscopio de plata colgado al cuello. Ahora, ese mismo estetoscopio, el antiguo, había sido dejado en la mesita de noche, esperando que yo regresara a casa para usarlo de nuevo. Las imágenes tardaron en procesarse. Esperar los resultados de mis propias pruebas era una tortura mucho más íntima que la de ayudar a otro. En el caso del vecino de cama, la solución fue inmediata y dramática: punzar y drenar. En el mío, el proceso era una guerra lenta contra el tiempo y la burocracia. Cuando la máquina finalmente se detuvo y me sacaron, Sofía estaba esperando junto a la puerta de la sala con el rostro desencajado mientras observaba el monitor de revisión. Javier se había unido a ellos con una carpeta oficial en la mano como si fuera mi abogado defensor. Arturo, comenzó Sofía, y noté que no usaba mi título. Era un indicio de que las noticias eran serias, pero no catastróficas.
Vamos a hablar en un lugar menos ruidoso, dije, aceptando la ayuda de Javier para ponerme de pie. Caminé, más por obstinación que por fuerza, hacia una pequeña sala de consulta adyacente. Al sentarnos, Sofía deslizó la imagen de mi resonancia por la mesa. Había una mancha, una sombra grisácea donde no debería haber tejido sano. Es una isquemia, tal como usted sospechaba, confirmó. Sin embargo, es más extensa de lo que un ultrasonido podía mostrar. Tenemos una obstrucción significativa en la arteria mesentérica superior. Es un trombo. Y francamente, señor, no podemos tardar ni un día más. Su historial médico, el verdadero, el que estaba enterrado en archivos antiguos, indica que usted ha tenido episodios previos de trombosis venosa profunda. La burla me recorrió la médula espinal. Claro que los he tenido. Es la historia natural de un hombre que ha vivido mucho y ha sufrido el estrés de salvar vidas, pero para ustedes eran solo notas al pie en un registro de hace 20 años. Javier, con una solemnidad inédita, deslizó la carpeta ante mí. He revisado su documentación completa, señor. Hemos contactado a su abogado para confirmar su identidad y sus credenciales. Si me permite un acto de contrición personal, usted no es solo un médico. Es el doctor Mendoza, el que innovó en cirugía vascular en la década de los 80, el jefe de servicio que se retiró inesperadamente. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Era el reconocimiento tardío de un valor que la vejez había intentado sepultar. «Tengo cita con el cirujano vascular en 20 minutos», dijo Sofía, su voz firme de nuevo, pero ahora con humildad genuina. «Vamos a intervenirlo de urgencia. Esta vez no voy a basar mi decisión en el aspecto de mi paciente. Basaré mi decisión en el hombre que acaba de salvar una vida y que me ha recordado por qué elegí esta profesión». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 82 años y el alivio de ser finalmente visto. El camino hasta el quirófano esta vez sería diferente. Ya no era el anciano ignorado que ocupaba una silla de ruedas. Era el doctor Mendoza, el colega que regresaba al campo de batalla. Y por una vez, el sistema sanitario de Valencia había sido forzado a mirarle a los ojos y reconocer al guerrero que llevaba la bata gastada. La ironía era absoluta, pero el resultado, por primera vez en días, era la esperanza de sobrevivir. No te pierdas el próximo vídeo, suscríbete y dale me gusta si te ha gustado.